Debo mencionar varias cosas, preguntas que podrían estar en sus mentes. La primera pregunta la haría yo mismo, si fuera el oyente. Preguntaría, ¿cómo sabes que no fue un sueño malo lo que tuviste o una pesadilla? Quiero establecer un par de puntos. Primeramente, yo salí de mi cuerpo. Cuando regresé, mi cuerpo estaba tirado en el piso y por lo tanto estoy seguro que fue una experiencia fuera del cuerpo. Algunos cristianos han dicho, ningún cristiano puede salir fuera de su cuerpo, pero eso no es verdad, porque en 2 de Corintios 12:2 dice que cuando Pablo fue al tercer cielo, él dijo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Por lo tanto, si él no lo sabía, significa que es posible. También él dijo en el versículo 1 que fue una visión. Creo que esto puede clasificarse como una visión también. Cuando regresé de esta visión, me tomó 1 año calmarme y volver a ser una persona normal. Yo estaba tan agitado y traumatizado de ese temor que mi punto de vista de cómo testificar y apreciar aquello de lo que Dios nos libró cambió totalmente. A eso de las 3 de la madrugada fui tomado. No supe cómo llegué, pero me encontré tirado en la celda de una prisión, con paredes de piedra, barrotes en la puerta, pero yo no sabía en dónde estaba. Yo solo sabía que se sentía extremadamente caliente. Estaba tan caliente que no podía creer que estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado con ese calor tan intenso, pero seguía vivo. Hubo luz en aquel cuarto por un breve instante y creo que la presencia del Señor estaba allí para que yo pudiera ver aquel escenario. Pero luego todo se volvió oscuro. En Isaías 24:22 dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. También Proverbios 7:27 dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Cámara significa cuarto interior, así que parte del infierno tiene celdas de prisión en cámaras, hornos de fuego y grandes áreas de fuego. Me vi en una celda y estas 4 criaturas estaban allí. En ese momento yo no sabía que ellos eran demonios, porque fui llevado allí como una persona inconversa. Dios quitó de mi mente que yo era salvo. No sabía lo que eran estas criaturas, pero eran enormes, aproximadamente de 12 a 13 pies de alto. Todos los demonios eran escamosos. Uno de ellos tenía escamas por todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con unos enormes dientes y ojos hundidos. El otro era horrible y tenía unas aletas bien afiladas por todo su cuerpo. Tenía unos brazos largos, fuera de proporción, al igual que sus pies. Y todo en él era deforme, torcido y fuera de simetría. Era una criatura muy horrenda. Y ellos maldecían a Dios todo el tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué estas criaturas maldicen a Dios? ¿Por qué odian tanto a Dios? Entonces ellas volvieron su atención hacia mí. Yo sentí que me tenían el mismo odio que le tenían a Dios. Y pensé, ¿por qué me odian? Yo no les he hecho nada. Pero ellos me odiaban con un odio que yo nunca había percibido en la tierra. Mucho más allá de toda habilidad que el hombre tenga para odiar. Ellos definitivamente me odiaban. Hay algunas cosas que voy a decir, no sé cómo las supe. Es como si en el infierno tus sentidos estuvieran más agudizados. Yo estaba más consciente de las distancias, del tiempo y de muchas otras cosas. Una de las cosas que sabía era que ellos fueron asignados para torturarme para siempre en ese lugar. Me di cuenta que estaba acostado en el piso de la celda y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo moverme? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Yo no tenía fuerzas. Estaba indefenso allí tirado. Entonces uno de los demonios me agarró, me levantó y me tiró contra la pared. Así de liviano era yo, o así de fuerte era él. Cada hueso de mi cuerpo se rompió, sentí dolor y allí tirado comencé a clamar por misericordia. Pero estas criaturas no tenían ninguna misericordia. Uno me levantó y el otro con sus aletas afiladas rascaba mi carne en hilachas y la arrancaba de mí, sin ningún cuidado por este cuerpo que Dios formó tan maravillosamente. Y yo me preguntaba por qué estaba vivo. No podía entender por qué no estaba muerto. Si hubiera tenido mi fuerza natural, no hubiera podido contra ellos. Yo estaba a su merced. El olor de estos demonios y el olor en el infierno era tan atroz que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como el olor de la carne quemada, a sulfato. Era como una alcantarilla abierta, como carne podrida, huevos podridos o leche dañada.
solo que 1000 veces peor. Era tan tóxico que te mataría si tú estuvieras en este cuerpo. Yo me preguntaba, ¿por qué permanezco vivo con este olor? Pero no puedes morir, tienes que soportarlo. Estas criaturas tienen un cociente intelectual de 0. Lo único que saben es odiar a Dios y a ti y torturarte. La humillación que tú tienes que soportar de saber que esa cosa va a controlar tu vida y no lo puedes evitar. Era una cosa horrible tener que ser manipulado por esas criaturas que no tienen ninguna misericordia de ti. Yo estaba tirado en la celda y se puso oscuro, muy oscuro. Quiero decir, tinieblas cuales nunca yo había sentido. Y yo he estado en cuevas, en profundas minas de hierro en Arizona, y esas eran tinieblas que usted no puede imaginarse. De alguna manera logré arrastrarme fuera de la celda. Aparentemente ellos me dejaron hacerlo y yo sabía dónde quedaba la puerta. Así que me arrastré hacia ella y cuando sentí que había salido fuera de la celda, miré en una dirección y todo era oscuridad. Todo lo que se escuchaba eran gritos. Billones de personas gritando en este lugar. Yo supe que eran billones. Era un ruido muy fuerte. Pues cuando escuchas billones de personas gritando, puedes imaginar cómo esto afecta a tu mente. No puedes soportarlo. Deseas taparte los oídos, pero es tan penetrante que no puedes evitar escucharlos. Y el miedo que te sobrecoge es increíble, pues no hay presencia de Dios en ese lugar. De modo que tienes que soportar el miedo, el tormento y la total oscuridad donde no puedes ver nada. Ni siquiera puedes saber lo que viene en contra de ti. Ahora yo estaba fuera de la celda y miré en una dirección y otra y pude ver unas llamas de fuego. Yo estaba como a 10 millas de ellas. Supe que eran 10 millas y este hoyo de fuego medía como 3 millas de ancho. Las llamas aclararon el horizonte lo suficiente como para ver el panorama del infierno. Las tinieblas eran tan densas que devoraban cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Todo era color marrón, desolado. Quiero decir, ni una hoja verde, nada de vida de ninguna clase, solo piedras, suciedad y un firmamento oscuro. Había una niebla tóxica en el ambiente. Las llamas subían muy altas y me permitieron ver el lugar. Hay una escritura en Deuteronomio 29:23 que dice: azufre y sal abraza toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. No hay vida de ningún tipo en el infierno. Es tan extraño estar en un mundo donde no hay vida como la disfrutamos aquí. Los árboles y el aire fresco y todo lo demás, nada de eso. Todo allí es absoluta mortandad. Y cuando hablo del calor, este era tan intenso que no se puede describir. Yo quería paz mental para alejarme de esos gritos y salir de allí. Pero allí tienes que soportar todos esos gritos y tormentos. Y nunca jamás puedes librarte de ellos. Nunca. En Isaías 57:21 dice: no hay paz para los impíos, dice el Señor. También estás desnudo en el infierno. Esta es otra de las cosas que tienes que soportar. Algo vergonzoso. No hay agua en el infierno. No hay humedad en el aire. Es totalmente seco. Te sientes desesperado por una gota de agua, tan solo una. Uno de los demonios me agarró, me arrastró de regreso a la celda y comenzó a atormentarme otra vez. Realmente odio hablar sobre esto porque no deseo recordar el tormento. Pero ellos comenzaron a apretar mi cráneo y un demonio me agarró y trató de aplastar mi cabeza. Yo gritaba y rogaba por misericordia, pero no había allí ninguna misericordia. Para entonces, uno de ellos agarró mi brazo y el otro mi pierna. Estaban a punto de arrancar mis piernas y brazos. Entonces pensé: no puedo soportar esto, no puedo soportar esto. Y de repente, algo me agarró y me empujó fuera de la celda. Yo sé que fue el Señor, pero entonces no lo sabía. Yo estaba allí como un inconverso. Yo fui allí como si nunca hubiera aceptado al Señor. Luego fui puesto cerca del fuego que había visto. Estaba parado a la orilla del hoyo y debajo de la caverna. Era como una cueva gigante, como un túnel hacia arriba.
y junto al fuego podía ver a través de las llamas lo suficiente para ver los cuerpos, personas en el fuego, gritando por misericordia, quemándose en este lugar, y yo sabía que no quería estar allí. El dolor que había soportado era más que suficiente, pero el calor y las llamas eran peor, y estas personas estaban implorando por salir de allí. Había una enorme criatura vigilando el borde del hoyo. Las personas se trepaban tratando de salir, pero eran empujadas de nuevo al fuego. A ninguno se le permitía salir. Yo pensé, oh, este lugar es tan horrible y espantoso. Todas estas cosas sucedían a la misma vez. Tienes sed, hambre, estás exhausto y tampoco puedes dormir en el infierno. Necesitas dormir tal como lo necesitamos ahora. En Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. No puedes dormir. ¿Puedes imaginarte cómo será eso? Y en Zacarías 9:11 dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. No hay absolutamente ninguna agua en el infierno. Yo sabía que la ubicación del infierno era en el centro de la tierra. Allí es donde está, en el centro de la tierra. Yo sabía que estaba a unos 3.700 millas de profundidad en la tierra. El diámetro de la tierra es de 8.000 millas y la mitad de eso serían 4.000 millas. Yo estaba a 3.700 millas de profundidad. Yo estaba en la orilla de ese hoyo de fuego y vi todos estos demonios alineados a lo largo de los pasillos, de todo tamaño y forma, cada clase de horribles y deformes criaturas que usted pueda imaginar. Todas estas criaturas estaban torcidas y deformes, enormes, pequeños, habían gigantes, arañas enormes, ratas, serpientes y gusanos, y la Biblia habla acerca de los gusanos en Isaías 14:11. Allí hay toda clase de criaturas abominables, por todos lados, y parecían estar encadenados a las paredes. ¿Por qué estas cosas estaban encadenadas a las paredes? No lo comprendía. Hay una escritura que se encuentra en Judas versículo 6 que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que quizá fue eso lo que vi. Otra cosa que yo no podía entender era que ellos no eran simples criaturas. Por lo tanto, me alegré en que estuvieran encadenados a la pared. Comencé a ascender de esta caverna, este túnel, y dejar las llamas. Así que se hizo más oscuro, pero podía ver todos los demonios a lo largo de las paredes. Ellos tenían un poder asombroso. Yo me pregunté, ¿quién podría pelear contra estas criaturas? Nadie puede pelear contra ellos.